de evangelización. La palabra es Marcos, capítulo 16, versículo 15. Leamos el versículo 15. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En el capítulo 5, ¿cuáles son las clases de evangelización? Jesús dijo: predicad el evangelio a toda criatura, anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Esto significa que predique el evangelio más allá de raza y nación. Esto no significa que anuncie el evangelio a ciertas personas. El mundo está lleno de muchas naciones y variadas razas. Todos necesitan del evangelio. Entonces, examinemos las clases de evangelización. Primero está la evangelización puerta a puerta. La evangelización puerta a puerta es ir a anunciar el evangelio de casa en casa. En el mundo viven muchas clases de familias. Por eso debemos ir de casa en casa anunciando el evangelio. Por eso es importante identificar las familias de cada casa. ¿Esta familia cree en Jesús? ¿O si creía en Jesús y ahora dejó de hacer? ¿O si hubo familias que se mudaron de lejos? ¿O si no conocen a Dios y sirven a otros dioses? Así que para realizar la evangelización puerta a puerta, debe primeramente identificar a las familias. Para ir a evangelizar de esta manera, debe conocer específicamente cada familia. Por ejemplo, si es una persona que asiste bien a la iglesia, animarle para que siga así. Pero si es persona que ha dejado de ir, orar por esa persona y anunciarle el evangelio. Y si es una persona que se ha mudado, anunciarle el evangelio y guiarlo a la iglesia. Y si es alguien que no cree en Jesús, orando, hay que anunciarle el evangelio. E ir anotando en una agenda, identificando y realizando la evangelización puerta a puerta. También es importante ser cordial con familias no creyentes. Y para guiar a esa familia debemos servir y sacrificarnos. Así debemos ir evangelizando casa en casa. En segundo lugar está la evangelización en la calle. Esto es evangelizar a las personas encontradas en la calle. Debemos ir a repartir folletos evangelísticos por la calle. A cada uno que nos encontremos debemos decirles: crea en Jesús y sea salvo. Hoy en día hay muchas personas que andan por la calle. También muchos vendedores. Los comerciantes gritan desaforadamente para poder vender un producto. De esta manera, nosotros también, si encontramos a alguien en la calle, debemos anunciarle el evangelio. No necesitamos pensar si esa persona creerá o no en Jesús. De que esa persona crea o no en Jesús está en las manos de Dios. Cuando nosotros predicamos el evangelio, el Espíritu Santo es el que obrará en su corazón.
Tercer lugar, evangelización por invitación, invitando a las familias o a las personas a casa a comer y teniendo tiempo de amistad, guiarle a Dios. Por ejemplo, invitar al prójimo en caso de que tengamos algún evento especial en casa. También podemos compartir el Evangelio con los prójimos invitando a comer. También realizando reuniones celulares en casa y en esa reunión invitar a otras personas a participar. Por eso es importante tener buen trato con las personas. Por eso poder invitar a esa familia o personas a la iglesia para un evento especial y aprovechar para evangelizar. Cuarto, evangelización levantando escuelas. Evangelizamos levantando escuelas. Están levantando muchas escuelas cristianas, desde primaria hasta universidad. Levantan escuelas y colegios para poder anunciar el Evangelio. Cuán importante es que puedan llevar el Evangelio levantando colegios. Esto hace posible que puedan anunciar el Evangelio a muchos estudiantes y jóvenes. En los colegios cristianos se enseñan materias comunes a la educación y también tiempo de estudio bíblico para que puedan aprender el Evangelio. En los colegios cristianos hay tiempos de culto, también tiempo de aprender la Biblia y tiempo de oración. Dios permitió este recurso para evangelizar a los estudiantes. Los que antes no creían en Jesús, hay muchos que llegan a creer en Jesús asistiendo a estos colegios cristianos. Estudiantes que no estaban interesados en creer en Jesús, llegan a creer en Jesús después de haber aprendido la Biblia en los colegios cristianos. En quinto lugar, evangelización a hospitales. Cuando vamos de visita a hospitales y les anunciamos el Evangelio, son bien recibidos por los enfermos. Los que están enfermos están débiles física y mentalmente también. Los enfermos quieren de alguna manera recibir ayuda. Por eso, cuando les anunciamos del Evangelio a esas almas debilitadas, es bien recibido. También es oportunidad para anunciarles el Evangelio a los sufrientes. Muchas personas que no creían en Jesús cuando estaban sanos, al padecer sufrimientos, reciben a Jesús. Por eso necesitamos hoy en día realizar evangelización a hospitales. Sexto lugar, evangelización especial. Ir a evangelizar a geriátricos, que grupos de jóvenes vayan a visitar geriátricos y les lleven el Evangelio. También ir a orfanatorios para anunciar el Evangelio. Hay que ir a decirles que, aunque sus padres físicos los hayan abandonado, nuestro Padre Celestial, que vive eternamente, está con ellos.
También podemos ir a evangelizar a los soldados. Los soldados como jóvenes se preparan por su futuro y esperanza, se preocupan. Los soldados como jóvenes se preocupan por su futuro y esperanza. Es muy importante para nosotros ir a evangelizar a los soldados. Los días sábados y domingos les predicamos el Evangelio a los soldados en nuestra iglesia. Nosotros debemos anunciarles el Evangelio a estos jóvenes soldados que no conocen a Dios. Así que nosotros debemos ir a predicarles a toda clase de personas. La evangelización trasciende a toda nación y raza. Nosotros debemos anunciar el Evangelio a cualquier persona. El Señor ordenó que anunciara el Evangelio a todas las naciones. Este Evangelio no es solo para los judíos. Debemos llevar el Evangelio a todas las personas del mundo, no solo judíos ni gentiles. Nosotros debemos llevar el Evangelio desde las personas más cercanas. Las personas más cercanas son los familiares. La familia tiene que creer en Jesús. Hechos capítulo 16, versículo 14. Se menciona a Lidia. Dios, por haberle abierto la puerta a su corazón, escuchó las palabras de Pablo. Por eso, por el cambio de una persona, toda la familia creyó en Jesús y fueron bautizados. Por eso se levantó una iglesia en la casa de Lidia. Por medio de eso se convirtió en el puente para llevar el Evangelio a Europa. Por la conversión de uno, muchos pudieron convertirse. Por la conversión de una persona, Lidia, toda la familia pudo convertirse y pudo ser de ayuda para el Evangelio, para que el Evangelio entrara a Europa. Debemos llevar el Evangelio a nuestros parientes. Si vemos a los discípulos, anunciaron el Evangelio entre los hermanos. Las personas más cercanas a ustedes, parientes, son todos sujetos a recibir el Evangelio. También deben llevar el Evangelio a los amigos. Deben llevar el Evangelio a todos los amigos. Si yo no evangelizo a ese amigo, él no podría recibir la salvación y se iría al infierno. Si realmente amáramos al amigo y familiares, parientes, debemos anunciar el Evangelio para guiarlos al cielo. También debemos llevar el Evangelio a los niños. El futuro de la nación está en los niños. Cuán grande es la tarea de llevar el Evangelio a los niños. Antes de que el diablo le dibuje en su vida, nosotros debemos dibujar el Evangelio en su vida para que puedan crecer en el Evangelio. En su familia también deben educar a sus hijos en la firme vida de la fe. Como los judíos educan a sus hijos de esta manera, firme en la fe, influencian en todo el mundo. La educación secular es importante para los niños,
pero es más importante educar desde niño con fe, anunciándole el Evangelio. Hermanos, fíjese en la madre de Moisés, Jocabed. Educó a Moisés en la fe desde su nacimiento. Moisés, tú vas a salvar al pueblo de Israel. Moisés, tú vas a ser líder de los israelitas. Por esta educación desde niño, los 40 años de educación egipcia no pudieron cambiar sus ideas. Debemos sembrar en el corazón de los niños la existencia del Dios viviente. Timoteo aprendió desde niño la escritura y de joven pudo convertirse en un gran líder. Fue de gran bendición para Timoteo haber encontrado a una madre de la fe. También fue de gran bendición haber encontrado a un líder como el apóstol Pablo, que le enseñó bien la palabra de Dios. Antes de que a los niños le entren las ideas del mundo, debemos enseñarle a servir bien a Dios. Por eso hay que evangelizarles. Para los estudiantes es importante la educación secular, pero más importante es evangelizar para que crean en Jesús. Más que recibir el Evangelio de grande, si los estudiantes reciben el Evangelio y creen en Jesús, podrán crecer sanos espiritual y mentalmente. Podrán convertirse en buenos obreros de la fe, si desde niño han recibido el Evangelio y creen en Jesús. Veamos al presidente Lincoln de los Estados Unidos. Él recibió el Evangelio desde niño por su madre. La madre de Lincoln falleció a temprana edad. ¿Saben cuál fue el regalo que la madre de Lincoln le dio a su hijo? Le regaló una Biblia. Y le dijo al hijo, la palabra de Dios te guiará toda tu vida. También, cada vez que estés pasando mal, lee la palabra de Dios y vive obediente a ella. Dios te bendecirá. Por tanto, es así de importante evangelizar a los niños. Anunciarles el Evangelio a los niños es asegurar el futuro de ese país. Al principio parezca que no sepan nada. Si obra el Espíritu Santo, los niños también podrán llegar a conocer bien. También es muy importante evangelizar a los adolescentes. Si ellos viven en la cárcel, no divagarán en el mundo. ¿Cuántos adolescentes andan perdidos en el mundo? Hay muchos estudiantes que andan descarrilados. Hay adolescentes rebeldes que rechazan a sus padres. Adolescentes que pecan y hacen el mal en el mundo. Por eso, es muy importante levantar más iglesias que jefatura de policía, llevando así el Evangelio a ellos. Está ascendiendo el nivel de criminalidad entre los adolescentes. Debemos llevarle a ellos el Evangelio
y así dejarán de pecar y crecerán sanamente. Así de importante es evangelizar a niños y adolescentes. En general, de niño no saben bien acerca del Evangelio. El corazón de los niños es muy puro. Todavía no están contaminados con las corrupciones del mundo. Por eso es sumamente importante en esta generación evangelizar a los niños y adolescentes. También, si tenemos algunos que se haya mudado cerca de casa, debemos ir a evangelizar. Si alguien se ha mudado cerca de casa, debemos procurar acercarnos, tratarlos con cordialidad y guiarlos bien. Por medio de esa relación debemos evangelizar a los prójimos. Si hay muchos lugares donde puede ir a mudarse, ¿por qué habrá venido a vivir por acá? Dios, para hacer creer en Jesús, lo trajo cerca de alguien que cree. Nosotros siempre debemos observar lo que está pasando alrededor nuestro. ¿Habrá alguien que se haya mudado? Debemos anunciarle el Evangelio y guiarlos a Dios. Y a cada uno que encontremos debemos anunciarle el Evangelio. Si nos encontramos con alguien en el ascensor, debemos anunciarle el Evangelio. O si vamos al mercado, también allí llevarle el Evangelio. Si vamos al trabajo, allí también debemos anunciarle el Evangelio. Siempre debemos tener presente que cualquier persona que encontremos hay que evangelizar. ¿Por qué Dios me habrá permitido encontrar con esta persona? Eso no fue casualidad. Dios permitió encontrar con esa persona para que pudiera anunciarle el Evangelio. En la evangelización es muy importante encontrar con personas a evangelizar. Es una gran bendición haber nacido en una familia de fe y encontrarnos con padres de fe. En el mundo nos encontramos con amigos. Llevarle a ellos el Evangelio es darle vida. Dios dijo que fuera hasta lo último de la tierra a predicar el Evangelio. También, ¿a quién tenemos que ir a evangelizar? Debemos llevarle el Evangelio a los que están sufriendo, a los que están enfermos, a los que han fracasado en el trabajo, a los que andan perdidos en el mundo, a pobres y marginados, a los que están padeciendo crisis. Hoy en día hay muchos problemas en el mundo. Ante estas crisis es necesario y bueno llevarles el Evangelio. Dios puede hacer que pase sufrimientos para que esa persona crea en Jesús. Y algunos se han encontrado y creído en Jesús por haber quedado en bancarrota empresarial. Otros no creían en Jesús cuando estaba sano, pero por haberse enfermado, ahora creen en Jesús. Son buenas oportunidades de anunciar el Evangelio, y las personas están más dispuestos a recibirlo. Porque el corazón de las personas flaquean cuando están pasándolo mal. En ese momento, las personas quieren depender de algo.
y desean ser ayudados de alguna manera. En Hechos capítulo 3 nos encontramos con un paralítico de nacimiento. Esta persona realmente es desdichada. Siempre sentado en la puerta del templo pedía limosna. Ha estado viviendo de limosnas toda su vida. Pedro y Juan se encontraron con este hombre cuando estaba yendo al templo a orar y le habló de Jesús. El paralítico creyó en Jesús y se levantó. Se fue corriendo adentro del templo y alabó a Dios. Debemos ir a evangelizar a las personas enfermas. Dios levantó iglesia para que pudiéramos llevar el Evangelio a muchas personas. También debemos llevar el Evangelio a los ricos. En Lucas capítulo 19, versículo 1, aparece un hombre llamado Zaqueo. Era un hombre famoso, recaudador de impuestos, rico, con mucho dinero. Este hombre tuvo de todo en el mundo, dinero y poder, pero siempre tuvo un vacío en el corazón. Pero un día Jesús estaba pasando por Jericó y anunció el Evangelio a Zaqueo. Zaqueo recibió a Jesús. En ese momento el Señor le declaró: hoy ha llegado a tu casa la salvación. Y el Señor dijo: el Hijo del Hombre ha venido para salvar a los que estaban perdidos. Nosotros debemos llevar el Evangelio a todas las personas, sean ricos o pobres. Si nosotros llevamos el Evangelio, Dios hará volver a su pueblo escogido. Evangelizar, sea en la familia o en el trabajo, también a los clientes y empleados. Debemos evangelizar donde sea, cuando sea, a cada uno que nos encontremos. Debemos evangelizar con palabra, mostrando con nuestras vidas y por carta también. Capítulo 6. ¿Cuál es la necesidad de evangelización? ¿Por qué es necesario evangelizar? Y para que pueda evangelizar bien, ¿qué se necesita? Estas son las necesidades de la evangelización. Se necesita entrenamiento evangelístico para los laicos. Se debe entrenar a todos los fieles para que puedan salir a evangelizar. Dentro de la iglesia hay más laicos que pastores y ministros. Los fieles laicos tienen más oportunidad para encontrarse con los incrédulos. Los laicos se pueden encontrar fácilmente y naturalmente con las personas. Por eso, debemos entrenar a los fieles laicos para que puedan salir a evangelizar al mundo. La iglesia primitiva oraba cuando se reunían y esparcidos evangelizaban. Los fieles pueden evangelizar cuando vayan al mercado, al trabajo, también a los compañeros que no creen. Los fieles laicos tienen más oportunidad de encontrarse con los no creyentes que los pastores. Por eso, si nosotros entrenamos bien a los fieles laicos, podremos convertir al mundo. Podemos conquistar el mundo con el Evangelio si salen muchas personas entrenadas para la evangelización. Cada iglesia debemos dedicar a entrenar personas para evangelizar. Y cuando nosotros entrenemos, ¿cómo debemos hacerlo? Es necesario que vayan a
a la parte de lo teórico a lo práctico. No debemos solo tener conocimientos acerca de la evangelización. Necesitamos entrenamiento práctico. Necesitamos, cuando le decimos a la congregación que salgan a evangelizar, lo primero que la congregación dice es no puedo. Piensan que es muy difícil evangelizar. Algunas veces da miedo evangelizar. Podremos ir desarrollando cada día más como evangelistas cuando experimentamos personalmente. Cuando vayamos a distintos campos de evangelización, nos vamos a encontrar con muchas clases de personas. Podremos entrenarnos por medio de encontrar con muchas clases de personas. Vamos adquiriendo sabiduría para evangelizar a muchas personas cuando nos vamos encontrando con ellos. Al principio no nos salen palabras. Al principio, cuando vemos a las personas, tenemos miedo. Pero por medio de entrenamiento real, llegamos a tener valor. Por eso, hay que combinar lo teórico con lo práctico. Todo lo que aprendamos teóricamente debemos ponerlos en práctica. Todos nosotros somos pecadores. Todos los hombres están muertos por el pecado. El hombre no vive para siempre en este mundo. El cielo y el infierno existen para el hombre después de la muerte. Pero si cree en Jesús, podrá ser perdonado de sus pecados y podrá ir al cielo. Solo Jesús es nuestro Salvador. Jesús murió en la cruz, llevando sus pecados también. Jesús resucitó al tercer día. Si usted solo cree en Jesús, será perdonado de sus pecados y podrá entrar al cielo. Nosotros debemos anunciar la cruz y la resurrección de Jesús. Por eso es importante evangelizar por medio del entrenamiento. Jesús también entrenó a los discípulos. Jesús, estando con los discípulos 3 años, mostró con su ejemplo. Jesús, viajando por todos lados, dio testimonio del Evangelio. Y dentro de la iglesia debe haber muchos discípulos del Señor. Nosotros debemos formar a muchos discípulos y enviarlos al mundo. También enviar a seminarios para que puedan formarse para ser ministros. También formar misioneros. Por eso las iglesias de hoy deben formar discípulos que anuncien el Evangelio. Debemos formar discípulos para enviarlos al campo evangelístico. La tarea más importante para la iglesia es anunciar el Evangelio de Dios. Debe ser iglesia que sean fiel a esta esencia. Como Jesús entrenó a los discípulos, también se necesitan entrenar dentro de las iglesias. Y así, los que se han entrenado primero deben entrenar a otros. Los que al principio no tenían valor, con la disciplina van adquiriendo valentía. Los entrenados van entrenando a otros para que salgan a evangelizar. Así, esforzarse para que todos los fieles lleguen a ser fieles que anuncien el Evangelio. Por eso es necesario el entrenamiento de evangelización. El pastor debe evangelizar. El copastor también tiene que evangelizar. Y los fieles laicos también deben evangelizar. Cuando se vayan formando así muchos que evangelicen,
el reino de Dios se irá extendiendo más y más. Hoy, para los últimos tiempos, hay que recibir el poder de Dios y evangelizar. Este es el camino que da vida y da vida a otras personas, que lleguen a ser discípulos entrenados que lleven el Evangelio. Concluimos con la clase número 4 de evangelización. Muchas gracias.